Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, estamos en Líderes en Acción y vamos a hablar de un tema maravilloso. Le pusimos como título Manejo de Crisis. ¿Por qué manejo de crisis? ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurre si en una organización desaparece el director general o cualquier personaje que tenga peso, que tome decisiones para que su organización se siga fortaleciendo? Pero no solamente en una organización, en una familia, que de pronto, oh sorpresa, el hijo no aparece, o que recibas una llamada, una extorsión telefónica, o cuántas crisis llegan a ocurrir y no sabes qué hacer. Y esto me lleva a la idea precisamente cuando sabemos que desde las cárceles llaman para extorsionar, y a estas personas en una entrevista, cuando les preguntan por qué motivo hacen extorsiones, ellos simplemente contestan: porque los ciudadanos no están preparados, porque se les sorprende fácilmente, porque se asustan fácilmente y, en pocas palabras, no saben qué hacer. El día de hoy, mis queridos amigos de Líderes en Acción, tenemos a un invitado, un personaje en seguridad. Tengo 22 años de conocerlo y no conozco a ningún cliente, a ninguna persona profesional en seguridad que no diga que este personaje es uno de los más respetados y reconocidos en el medio de la seguridad, por su experiencia, por sus conocimientos, por ser como es, un gran amigo, un buen ser humano, un hombre honesto, un hombre que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Él es Max Morales, abogado de profesión. Él es asesor de seguridad, CPP. Para los amigos de seguridad que nos están viendo, entienden perfectamente qué es esto, pero es un profesional certificado y reconocido a nivel internacional. Especialista en liberación de rehenes desde hace 18 años. Promotor de importantes reformas legales y obviamente su preparación ha sido a nivel nacional y a nivel internacional. Hay muchas cosas de qué platicar con él. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Max Morales Martínez. Bienvenido, Max, a Líderes en Acción. Por favor, porque si me pongo a leer tu currículum no terminaría. Preséntate, háblanos de ti, quién es Max Morales y por qué se metió a este tema que a veces suena delicado: seguridad. Bueno, primero que nada, les agradezco mucho la invitación, claro, y a ti esa excelente presentación, inmerecida completamente. Sabes que somos amigos desde hace muchos años, y esta cuestión de la parte de la seguridad, yo creo que tengo por ahí algún bagaje de influencia genética. Mi padre y mi tío fueron en su momento, mi padre militar, abogado, fue de los iniciadores de la Dirección Federal de Seguridad, y mi tío en su momento fue primer comandante de la Procuraduría General de la República, encargado de toda la parte de narcotráfico, por ahí de los años 60 o 70, y yo creo que por ahí tenía yo esa referencia o esa influencia. Siempre desde muy chico tuve interés en esta parte de la seguridad. Era una de las formas de que me convencían para ir al dentista, porque no había manera, sino iba yo, me recorría yo el centro de la ciudad, leía yo las revistas de investigación americanas, que solamente en 2 lugares ahí en el centro las conseguía uno, y luego me recorría yo las armerías de 5 de Mayo. Yo creo que por ahí nació parte de este interés, y desde hace más de 20 años pues llevo
viniendo analizando y clasificando la evolución de uno de los delitos que ha pues, masacrado realmente a nuestra sociedad en estos últimos años, que es el delito de secuestro. Me ha abocado a hacer la clasificación de los diversos tipos. Lamentablemente para México, pues ocupamos desde hace más de 10 años el deshonroso primer lugar, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, de estar sometidos a este delito, y ahora actualmente, tal vez en los últimos 8 años, también sometidos a los delitos de extorsión. Y ahora sí que mi forma de poder contribuir a la sociedad no solamente es atendiendo este tipo de delitos, sino tratar de difundir que tanto la sociedad en sí o las familias o las personas físicas pueden en su momento, si no tener una fórmula que les evite este tipo de delitos, porque no la hay, pueden a través de la adquisición de buenos hábitos de seguridad debidamente asesorados, pueden disminuir mucho esa parte del riesgo. Claro. Se puede y se puede efectivamente. Ya tocaremos esa parte, Max. Antes él lo comentó, nació así que en una cuna de abogados, de policías. Me llama la atención porque ahora que murió Fidel Castro, sacan un reportaje refiriendo que el papá de Max Morales atrapó a Fidel Castro aquí en México cuando se estaban organizando en eso de la guerrilla. Sí. Platícanos brevemente esa parte, por favor, Max, porque suena muy interesante. Este asunto, yo me entero de él, pues prácticamente ya siendo adulto. Mi padre siempre guardó y reservó esto por indicaciones de 2 expresidentes, que iba a ser un secreto de Estado, pero él mismo me lo reveló. Después de 40 años, los secretos de Estado ya pueden ser comentados o publicados. Resulta que en una noche al terminar su día de trabajo, los 11 mejores elementos o los 11 mejores militares seleccionados en ese entonces, que formaron la Dirección Federal de Seguridad, se reunían en diversos lugares, ya no regresaban a la oficina. Y esa noche mi padre me dijo que se cruzó, o la vida quiso que se cruzara en el camino de Fidel Castro, y ese día él tenía que morir, Fidel Castro tenía que morir. Ya estaba en curso un atentado que falló primeramente porque al momento de que querían ejecutarlo, se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados, y Fidel Castro dio la orden de que todos salieran del domicilio donde estaban, y así distrajeron en ese momento tanto a los sicarios que habían sido contratados en ese entonces, y él escapa, él huye. En ese momento, porque la vida creo que ya tenía reservado esto así, los topan en la calle. Ahí hay una confusión. Fidel piensa que mi padre y su compañero son del bando de los que lo van a matar, pero la sola presencia de mi padre evita un atentado por la espalda, y los sicarios que iban a ejecutar a Fidel piensan al revés, que mi padre es de la gente de Fidel, y como entonces ya son 5 los que se aparecen, suspenden el atentado. Dice mi padre que no hacen clic, él dijo, se pusieron muy nerviosos, continúan con su marcha. Al doblar la esquina ya se suscita una balacera, y ahí es cuando mi padre interviene y le pone la pistola en la cabeza a Fidel Castro, lo rinde. En ese momento tanto los del vehículo blanco como la escolta que él traía 2 personas, pues ya no saben ni qué hacer. Fidel le ofrece una determinada cantidad de dinero a mi padre por no disparar, cantidad que en ese entonces era estratosférica. Con los años, en alguna entrevista que da Fidel Castro, le comentan que cuál ha sido el peor momento de su vida en el cual él consideró que podía haber muerto.
y todo el mundo pensaría que fue el asalto al cuartel de Moncada, o que fue después en Bahía de Cochinos, o que fue en el desembarco, y no. Él dijo, en México, cuando un policía mexicano me puso la pistola en la cabeza, dice, yo pensé que hasta ahí llegaría. Dice que mi lápida diría, muere un desconocido en manos de la policía. Pero la cuestión era que la vida le tenía reservada otra situación. Todo el mundo se lo comento, porque luego capturó al Che Guevara y a 18 o 19 guerrilleros más a los 4 o 5 días, y entonces en ese momento se descubre esa parte de ese movimiento. Pero la historia no quería, la historia estaba ya predestinada de no haberse interpuesto mi padre en ese momento, de no haberle salvado la vida. Creo que en lugar de perjudicarlo, realmente se incentivó el movimiento, obtuvo en su momento el apoyo de varios personajes que incluso apoyaron la revolución. Ya esos son datos históricos registrados, pero no muy comentados. Así es. Entonces, ¿qué edad tenías, Max? Pues yo apenas estaba, ahora sí que en gestación, pero este asunto, les digo, yo lo supe ya siendo adulto, después de los 40 años. Incluso hay una situación, antes de cumplirse los 40 años, yo viajé a Cuba por una cuestión de descanso, y él no me comentó nada. Solamente ya cuando iba a ir me dijo, si alguien te pregunta por mí, tú no eres mi hijo, no me conoces. Pero cuestiones de Estado, o sea, era un hombre que respetaba lo que a él, la instrucción que le dieron como militar, a una costa incluso de mi vida, cosa que no se lo reproché nunca, sino que pues ahí veía donde él era la formación que él tenía y el cumplimiento de esto. Qué interesante esa parte. Y no solamente eso, porque todas las experiencias que ha tenido Max Morales a través de su vida se ven reflejadas aquí, si alcanza a ver la cámara. En una de las visitas que tuvo Juan Pablo II, Max Morales fue el encargado de coordinar la seguridad del Papa. Imagínense nada más. Aquí hay una serie de fotografías que muestran donde Max está pegado al Santo Padre. Platícanos esta parte de tu historia, Max. Bueno, estas fotografías fueron tomadas en 99. Yo tuve la fortuna, la gracia inmerecida de poder estar con él de 5 veces que vino, 3 de manera pues práctica, las primeras de manera casi casual. Aquí fui seleccionado, el perfil les gustó y nos pidieron colaboración. Había alguna discrepancia especial por la resolución que le dio el Estado mexicano a la muerte del cardenal Posadas. Entonces nos pidieron de favor nuestra colaboración y la dimos incondicionalmente en ese momento, y le evité una caída casi el primer día que salía, y al principio yo pensé que me iban a reprimir por haber alertado esta situación, porque todos mis compañeros cuando dijeron quién fue, él, ¿no? Como me había pasado siempre desde primaria, todo lo malo, él, ¿no? Pero aquí fue al revés. Entonces, como le evité esa caída, él le pidió al nuncio, a que acaba de fallecer, Justo Muyor, le dijo, yo quiero que este hombre cuando esté en México esté cerca de mí. Yo fui el primer sorprendido, y luego llegaron a mí estas fotos por parte del Vaticano, que nosotros no podíamos en su momento estar tomando fotos ni nada, pero esta es una selección que me pudieron conseguir, y es por eso que la tengo. Para mí es como un regalo de vida, no tengo mérito para ellos, tal vez el único mérito que pueda tener es el estar ayudando a la gente con problemas de secuestro, de inseguridad, porque no tengo otro mérito mayor. Me he visto forzado a casi tomar la mayor parte de los cursos
que sobreprotección a funcionarios ha habido en este país, pero precisamente para irme capacitando constantemente en esto y poder brindar pues, la mejor asesoría, la mejor, el mejor consejo a la gente. Y por eso estoy aquí, porque me dijeron que era una cuestión de prevención, de orientar a las personas, porque sí se pueden disminuir los riesgos, se pueden minimizar los efectos negativos en la parte de los delitos, pero pues se requieren de una concientización de la problemática actual, ¿no? Claro. Aquí lo pueden ver. Esta es una experiencia maravillosa. Yo le podría decir a Max, eres un bendecido, Max. Yo creo que por eso la vida te da mucho, porque lo que has hecho a través de los años, la formación que tienes, es como para que usted fuera un hombre, digamos, soberbio, como lo conocemos a muchos en seguridad, pero no, entre más conocemos a Max nos damos cuenta que es una persona humilde, sencilla, siempre dispuesto a ayudar. Ahorita en la segunda parte vamos a entrar al tema exactamente de lo que es manejo de crisis y nos va a comentar cómo se hace esto, pero en la parte como ser humano, es un verdadero ser humano, un buen amigo. Incluso ha ayudado a mucha gente y no les ha cobrado un solo centavo. Lo he visto por experiencia. Así es, ese es Max Morales. Es un honor tenerlo aquí. Este personaje, así como lo ven, constantemente es invitado a diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión, incluso en el extranjero, por sus conocimientos, por su experiencia y porque está, ahora sí, sumergido en el medio de la seguridad. Si alguien está actualizado en temas de seguridad, ese es Max Morales. Y lo tenemos aquí, y vamos a entrar al tema de manejo de crisis, pero nos están avisando que antes tenemos unos comerciales, o nos alcanza a empezar todavía a tocar parte de lo que es la vida de Max Morales. No, ya nos vamos a comerciales, regresamos en un par de minutos con Max Morales, especialista en seguridad. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, mis queridos amigos, continuamos en Líderes en Acción con Max Morales, un asesor de seguridad, pero no cualquier asesor de seguridad, un verdadero experto en estos temas de seguridad. Ya comentamos la experiencia de su padre, que fue el que atrapó a Fidel Castro cuando se empezaba a generar los planes para armar la revolución en Cuba. Ya platicamos que el señor Max Morales fue el encargado de proteger al Santo Padre. Me comentaba que en 3 ocasiones de las 5 que vino a México, imagínense nada más. Y por aquí me estaba mostrando algunas fotografías de reuniones con presidentes de la República. Ese es Max Morales. Les comentaba que sus vastos conocimientos, su preparación, su actualización lo hacen diferente. Y todos los que han trabajado en seguridad o trabajan en seguridad reconocen a Max Morales por esa capacidad que tiene, por ese conocimiento amplio que tiene en temas de seguridad. Pero vamos a entrar a este tema que a veces es hasta delicado y que muchos no quisieran saberlo, pero como dicen, es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Pero ¿qué es crisis? Es ese evento caótico que distorsiona la continuidad de la operación de un negocio, de la continuidad de vida, pues ahora sí que prácticamente en una familia, porque si falta algún miembro de la familia, después de que pasa una crisis, la vida no vuelve a ser la misma. ¿Tú cómo definirías crisis, Max? Bueno, crisis son actos o hechos que de presentarse siempre conllevan una parte negativa. Bien lo dices, tendríamos que verlo esto en 3 campos distintos. En la vida productiva de la persona o su negocio, en la vida familiar como núcleo de esto es social, y en la vida personal. Una crisis es un evento que al presentarse siempre va a tener efectos negativos, pero depende del asesor, depende de la prevención que en este caso se pueda realizar, porque esos eventos, a pesar de presentarse los hechos, no tiene por qué, con un buen manejo de estas situaciones, no tiene por qué dejar secuelas tan negativas. Aquí la mayor parte de las veces se ha considerado, cuando se habla de crisis, se habla de una especie de comité de crisis. Yo lo llamaría un programa previo de anticipación hacia la parte de lo que se está presentando en tu entorno. Uno no puede, como dicen a veces los dichos, como el avestruz, meter la cabeza y decir, a mí no me va a pasar, cuando a tu alrededor están sucediendo este tipo de cosas. Lamentablemente, no siempre, por ejemplo en México, hace un par de años, teníamos crisis nada más en la parte de los estados fronterizos. Había pocos delitos en el centro del país, pero ahorita lamentablemente son más de 18 estados los que tienen esta problemática y la gente no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Así es. Si me permites, Max, recordaba lo que decía un exsecretario de los Estados Unidos, Robert McNamara: entre más importante sea una empresa, un grupo o una persona, estará expuesto a diferentes crisis, diferentes emergencias, diferentes contingencias. Pero eso era antes. Él lo acaba de comentar. En estos tiempos, en estos momentos, 18 estados de la República sufren de inseguridad.
levantones, secuestros express, secuestros organizados, derechos de piso, violaciones y cuántas situaciones más se presentan que se pueden manejar como crisis. Dentro de una organización, obviamente, como se refiere, nadie hace planes para fracasar, pero fracasa aquel que no tiene un plan. Si tú no tienes un plan de manejo de crisis en el antes, durante y después, lo que es la prevención, y si llega a pasar qué es lo que tienes que hacer, y luego lo que le llamamos el postmortem, que a veces es lo más complicado de una crisis. Pero tú que estás metido en toda esta información, platícanos de las situaciones de inseguridad que vive nuestro México. Bueno, lamentablemente, yo creo que uno de los mayores delitos que incluso ha generado ser como tema prioritario en los últimos 2 sexenios es la cuestión del secuestro y últimamente la parte de las extorsiones. No podemos dejar de ver o de clasificar que esto que se ha venido evolucionando desde hace 18 años, muchas personas consideran que es un evento aislado, que difícilmente les puede afectar, pero ahora ya lo vemos cada vez más cerca. Motivo de ello son las marchas que ha habido, las últimas en los años que se han dado han sido por motivos de inseguridad. Y aquí tenemos que ver que sí se pueden disminuir esa parte de los riesgos, pero tiene que ser de manera integral. Si una persona quiere que le afecte menos ese tipo de cuestiones, tiene que tener un plan familiar, un plan personal y un plan económico empresarial. ¿Para qué? Para que ese círculo se cierre, y si uno tiene o cumple con la mayor parte de las recomendaciones que le debe dar su asesor, en caso de darse un evento de esos va a ser mínimo los efectos negativos, precisamente porque ya se previeron, porque está uno debidamente asesorado, y incluso hay una parte en específico donde se tiene que cuidar mucho la parte patrimonial. Lamentablemente desde hace muchos años uno ha insistido en que el Estado, como responsable de la seguridad, es quien está obligado no solamente a garantizarla, sino a detener a los responsables y devolver los dineros. Cosa que alguna de estas cosas todavía está fallando. Pero hay maneras de cómo poder prever esto y no tenerlo ya como una situación pendiente, sino que una cuestión protegida que le permitiría a uno, las personas, tener una mayor condición de vida y dedicarse nada más a trabajar sin estarse preocupando mucho por ello. Claro, se habla mucho en diferentes ciudades, aquí en la Ciudad de México, que la delincuencia se está disminuyendo, pero sabemos, los especialistas de seguridad refieren de que hay una cifra negra, que no se reportan los casos. Sí, platícanos eso, bueno, por favor. Lamentablemente, como estamos entrando a épocas preelectorales, entonces los interesados en querer tener una buena imagen para ver si las personas votan por ellos, empiezan a manejar esas cifras. Por ejemplo, algunos asesores estatales prefieren hablar de homicidios que de secuestros, porque todavía el secuestro tal vez afecta, aunque se está afectando la vida en la parte del homicidio, como que refieren como que es una cuestión más natural el homicidio que el secuestro, y el secuestro a veces deja no solamente secuelas en la parte emocional, en la parte física, sino en la parte económica. Entonces maquillan esas cifras. ¿Qué es lo que está pasando? Es mentira que los secuestros no se estén dando. Lo que se está revelando a la sociedad es que hay una mayor participación en ilícitos de algunos malos elementos de corporaciones. Entonces la gente, por ejemplo, ahorita de cada 10 secuestros, a lo mucho se denuncia 1 o 2. Es decir, la autoridad aprovecha esto para decir, tengo menos denuncias. Sí, no. Sí tiene menos denuncias, sí, pero no quiere decir que no haya secuestros. Lo que pasa, apenas todavía el día de ayer o antier, la última sentencia que se dio a este tipo de delincuentes era de elementos de corporaciones en activo que habían secuestrado a un número considerable de personas
y apenas los acaban de condenar a más de 40 años de cárcel a cada uno de ellos. Pero el desencanto social es ese, en que se dan cuenta que malos elementos, no todos, por desgracia, en este tipo de cosas, por unos pagan otros, pero la sociedad se da cuenta que son en cada banda ya de policías en México de secuestro, hay por lo menos 1 o 2 elementos incorporados a esto por la ambición que este tipo de delitos genera. Eso conlleva a no tener la confianza en la autoridad y a no denunciar y a quedar a merced no solamente del delincuente en este tipo de casos, pero también por fortuna pues hay muchos asesores, hay muchas personas que en los últimos años se han capacitado en diversas empresas para ser verdaderos orientadores de la parte de la seguridad y hacer programas o comités de prevención de este tipo de delitos. El chiste es que los actualicen en lo que es la problemática nacional, que no copien nada más lo que otros países hacen, porque en cada país la problemática es distinta. Aquí lamentablemente en México tenemos más de 15 tipos diversos de secuestro que difieren tanto en la capital como en la periferia, en los narcoestados que yo le llamo. Allá, en el lugar de hablar de secuestros, se habla de levantones. Y hay incluso división, porque no todos los levantones son iguales, entonces su asesor debe estar actualizado para este tipo de cosas para poderlos orientar debidamente y no cometer errores básicos que les permitan tener un desenlace negativo, ¿no? Entonces la pregunta obligada dirán, bueno, ante toda esta situación que se vive en este país, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cuando hablamos de prevención, hablamos de concientización, hablamos de educación, porque como lo comenté en un principio, los maleantes dicen que somos presa fácil porque no estamos preparados, porque no le damos la importancia a la seguridad, porque a veces en los grandes corporativos, cuando los invitan a una conferencia de seguridad, muchos no asisten porque no le dan ese valor, esa importancia, porque comentó más al principio, a mí no me va a pasar. Y cuando pasa, oh sorpresa, no saben qué hacer. En esta parte de la prevención, de la concientización, de las conferencias, ¿qué está haciendo Max? Bueno, nosotros estamos diseñando conferencias muy dinámicas, en donde, lejos de estar exponiendo estadísticas que en ocasiones pues la misma autoridad, si les conviene, las aceptan. Si cuando habla uno de mayor realidades las niegan, ¿no? Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo en esa parte estadística, nos estamos abocando a hacer un análisis primero de cuáles son los principales errores que cometemos como personas sin prevención y dando al mismo tiempo los consejos que podrían en su momento corregir, porque no solamente es la cuestión de la crítica de lo mal que hace uno, sino debe darle también, sobre todo a los ciudadanos, la posibilidad de que si ya analizamos cuál es el problema, le podamos dar también las soluciones al mismo. Entonces, estamos dando una serie de pláticas para prevenir desde cómo transitar en una ciudad como la nuestra, cómo salir de viaje con manera de seguridad, cómo manejar en una ciudad para hombres y para mujeres, porque difiere mucho la forma de actuar de ambos, de cómo salir con los hijos. Hay también pláticas que se les da a los jóvenes para también cómo comportarse cuando salen. Ahora le tenemos que llamar al antro cuando salen de diversión, porque también son víctimas, sobre todo en lo que, al hablar de aquí de la capital, de lo que es, le llaman la zona conurbada, DF y Estado de México, donde han desaparecido una gran cantidad de jóvenes y mujeres sobre todo, y se están dando también cursos o pláticas para hacer los planes más completos para corporaciones, atendiendo a sus actividades,
Hay estados incluso donde algunas grandes compañías han preferido retirar su presencia porque pues ya son víctimas ya en ese sentido de las narcoextorsiones, que aquí en México ahorita pues llevamos por lo menos 4 ya identificadas, que es el derecho de piso, el derecho de paso, el derecho de peso y la protección en los narcoestados. Y en la capital pues es la parte de la extorsión virtual, cuando les hablan y sorprenden a la sociedad diciendo que forman parte de un grupo delincuencial, que o pagan una determinada cantidad para no ser víctima de algún atentado o de algún secuestro, porque ya hay la presencia de esos seres, como les llamaría Trump, los Batman, ¿no? Pero ya están en la capital, pero por eso es una cuestión virtual. Aprovechan esa psicosis que hay y entonces extorsionan a las personas. Fíjense lo interesante de lo que está platicando Max Morales y los que trabajan en grandes corporativos, porque a veces piensan que la seguridad está desligado de la operación integral del negocio. ¿Y qué pasa cuando la gente busca el producto en el estante y ese producto que él busca no está? Porque se lo robaron en el trayecto. Y entonces el cliente va, no encuentra su producto y de pronto ve el de la competencia, ve que prácticamente tiene las mismas características, se lo lleva, le gusta y después ya compra ese producto y entonces ya perdimos nuestro producto. ¿Por qué? Por la delincuencia. Aparte, el que desaparezca ese producto pues tiene gastos de operación, gastos de logísticas, gastos legales, gastos de posicionamiento, y por eso tenemos que darle la importancia a la seguridad. ¿Qué pasa en las organizaciones? En muchas ocasiones los especialistas en seguridad, cuando van con la alta dirección y hablan de toda la problemática que existe, como que no compran la idea, y entonces tienen que traer a un asesor, a un consultor, para que prácticamente venga y nos diga lo mismo, y tiene la fuerza, tiene el impacto. Es válido, no sé por qué pasa ese efecto, pero si ustedes buscan un asesor, un consultor bien preparado, ese es Max Morales. Mis queridos amigos, estamos en Líderes en Acción, precisamente con Max Morales Martínez, un verdadero asesor en seguridad, en manejo de crisis. Regresamos en un par de minutos. ¿Dónde está? Aparece usted, Juan. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, mis amigos de Líderes en Acción, continuamos con el licenciado Max Morales, un asesor en seguridad que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ya lo hemos dicho, es un personaje que verdaderamente está preparado, que tiene una vasta experiencia en esos temas de seguridad, seguridad corporativa, seguridad personal, seguridad familiar. Si tú en un momento dado tienes una situación, una emergencia, una crisis, el que te puede ayudar es Max Morales. Todos los que lo conocen, cuando alguien, algún amigo, algún conocido dice, recomiéndame a alguien que me pueda ayudar, inmediatamente viene a su mente Max Morales. En la presentación lo dije y lo vuelvo a recalcar. Independientemente de que es un gran profesional, nació en el medio de la seguridad, vivió y pagó a veces algunos errores, porque seguramente por ahí ha tenido muchos errores en seguridad, los pagó, vivió esa experiencia y ahora te ayuda y cuando el tema, digamos, es menor, incluso lo puedo decir aquí delante de él, cuando dice cuánto debo Max, no es nada, wow. Y obviamente pues cuando ya son temas más delicados, pues cobra porque pues tiene que comer, si no comiera yo creo que nunca cobraría. Pero volvemos al tema, manejo de crisis, el antes, la prevención, la concientización, la educación, el que la gente verdaderamente esté preparado para que el delincuente no te sorprenda. Conferencias, cursos, talleres, él los hace para que la gente exactamente sepa cómo debe de actuar, antes, durante y después. Porque después del manejo de crisis, de lo que es la prevención, viene ¿qué pasa si ocurre? Ahora sí, que en caso de, ¿qué es lo que hay que hacer? Que viene la negociación. Y en eso Max es un verdadero experto. Y no quiero tocar ese tema porque pues el tiempo se nos va a ir, pero después viene lo más complicado de lo que es una crisis, el post-mortem, porque ya lo recuperaste o ya pagaste un rescate y resulta que no regresa el familiar o ya lo asesinaron o algo ocurre. Y ese momento para mí es lo más crítico en una crisis. ¿Cuál es la opinión de Max respecto al post-mortem? Bueno, como bien lo dices, son momentos por los cuales se pasa y hay que estar preparado para ellos, pero si uno lleva a cabo una muy buena estrategia y la va cumpliendo,
juzgar o criticarle a la autoridad que haga mal las cosas sería lo más sencillo, pero la realidad es que por más preparado que esté uno, siempre queda esa parte a la que nos tenemos que enfrentar. Pero si uno presenta una buena negociación, esa parte es salvable. ¿Cómo es salvable? Teniendo la estrategia y una vez que se llega a esa parte, reforzarla. Reforzar porque no nada más es pagar a la ligera y ver qué es lo que quiere hacer el delincuente. Hay que llevarlo a que en esa negociación sea creíble, que sea razonable y después no dejarla. Si por alguna circunstancia las gentes no quieren presentar denuncia, cuando regrese la víctima es necesario que se levante formalmente la denuncia y seguirla, ¿sí? Porque este tipo de delitos generalmente es de gente que lo conoce a uno, de gente que es cercana, y si en esa negociación no se cumplen las satisfacciones económicas que el conocido requiere, deja abierta la puerta. Pero hasta ahorita, casi la mayor parte de los asuntos, los responsables de este tipo de ilícitos hemos podido detenerlos, hemos podido, incluso se abrió una parte en la que el Estado ya tiene la obligación de regresar esos dineros que antes se perdían, pero gracias a un esfuerzo social, a un esfuerzo de muchas asociaciones y de víctimas también que han reclamado un mejor servicio de parte de la autoridad, tenemos ahora ya la posibilidad de poder recuperar esa parte patrimonial y también gracias a los buenos elementos de policía hemos podido capturar a los principales responsables de este tipo de ilícitos. Entonces, esta situación de concusión, nunca hay que dejar que un secuestro quede impune, porque entonces no solamente queda uno expuesto a que se vuelva a repetir, sino que se siga lacerando, se siga perjudicando a la sociedad. No nada más tiene que ser resuelto en el momento que se presenta. Se van obteniendo las pruebas idóneas necesarias y con una buena investigación les puedo asegurar que tarde que temprano los delincuentes caen en este tipo de situaciones. Así es. Este es Max Morales. Conoce perfectamente el tema. Te puede ayudar en cualquier situación de crisis que presente. Te puede asesorar. Su conocimiento, lo he referido, es vasto. Pero el siguiente secreto es que está perfectamente bien relacionado en el medio, con autoridades, con personas de gran influencia. Entonces ya hablamos, conocimiento, relaciones y la tercera parte que yo considero la más importante en este tema, una persona honesta, una persona justa. Porque ustedes saben cómo es el medio de la seguridad, lo ven como un negocio y entonces nos sorprenden porque a veces nos cobran más los asesores, los consultores, más de lo que nos estaba pidiendo el delincuente, imagínense nada más. Entonces, con Max tenemos vasto conocimiento, buenas relaciones y honestidad. El triángulo perfecto. Por eso me da gusto tenerlo aquí. Me da gusto que comparta algunos de los conocimientos, pero la parte que yo busco es que si tú necesitas algún consejo, si tú necesitas un plan de crisis, que es un documento ejecutivo que te permite actuar en caso de que se presente una situación de crisis, y hablamos de los diferentes tipos de crisis, derecho de piso, alguna extorsión, alguna desaparición, algún secuestro, él te puede ayudar. Y ese documento ejecutivo lo desarrolla precisamente para que lo tengas. Yo que he estado en seguridad corporativa muchos años, tenemos el documento, queremos venderlo a la máxima autoridad para que tenga el conocimiento, porque ese documento te dice qué hacer antes, durante y después, y obviamente pues lo tienen ahí
nunca lo leen y el día que se presenta la situación, la primera pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, y entonces en el ahora qué hacemos es buscar a Max Morales para que llegue y te mueva todo tu equipo de crisis. El grupo de altos ejecutivos con toma de decisión no saben qué hacer. Y para eso está Max Morales. ¿O no es así, Max? Pues lo que pasa es que tiene uno que coordinarlos. Uno para evitar, lo que pasa es que en ocasiones mucha gente opina respecto a los asuntos, pero carece de la falta de conocimiento en esto. El sentido común a veces los llega a hacer acciones que realmente comprometen más la investigación, tal vez de manera ingenua, pero en ocasiones se discute más el qué hacer dentro de algunos, a lo mejor con algún buen razonamiento, pero en caso de secuestros, mucha gente, a lo mejor suena un poco duro lo que voy a decir, pero el que aporta económicamente para solucionar el problema tiene derecho a opinar, no a decidir. Porque en ocasiones hay mucha gente que opina pero ni siquiera aporta, y son los que complican más las cosas, ¿no? O sea, en términos generales. Y en ocasiones hay gente bien intencionada que trata de dar su opinión de solución, pero si no tiene un respaldo estratégico, pues pone en riesgo la vida de la víctima, en este caso de la persona que está sufriendo el cautiverio, que está sufriendo la parte de la violencia que ejerce el delincuente para obtener más dinero. Así es. Un colega de seguridad refería: cuando pasa una crisis en una organización, los altos directivos todos opinan, todos dicen, todos maldicen, pero como no tienen la experiencia y el conocimiento de lo que es el tema de seguridad, a veces lo que hacen es complicarlo. Y en una crisis, en una organización, mis queridos amigos, el manejo de medios es clave y esencial. Una declaración fuera de lugar pone en riesgo a tu empresa. Y hasta ahí llega la asesoría de Max Morales, lo que es manejo de medios. Es un tema amplio y no quiero entrar a detalle porque pues también el Max, de que se empieza a inspirar, ya es difícil callarlo, pero tiene que conocer mucho de este personaje. ¿Dónde pueden encontrar a Max Morales? Independientemente de que tenemos por ahí sus datos de contacto, teléfono, su mail, ahí ustedes lo pueden ver, pero Max Morales asiste a asociaciones, asiste a congresos. ¿Cuáles son tus próximos eventos que tienes en puertas? Si alguien está interesado en escucharte, ¿estarás en alguna expo seguridad, por poner un ejemplo? Bueno, voy a asistir, es prácticamente sería faltar a lo que uno dice, el hecho de no estarse actualizado. No ha habido una sola exposición a la que no haya asistido. Esto es como los toreros prácticos. Tiene uno que ir a la tienda, tiene uno que ir a la temporada de novilleros, a la temporada alta, para estar actualizado. El que crea que todo lo sabe, pues ya empezamos mal. Yo, donde hay algún curso de capacitación y todo, me gusta también oír a mis similares, a otros expertos, porque uno no tiene esa última palabra en esto. Estoy siendo invitado a otra exposición de seguridad que va a haber en Monterrey por allá del mes de junio. Probablemente estemos también en Jalisco, puro estado sin problemas, pero obviamente que estamos para poder asesorar, para poder brindar orientación, y en lo que se puede estamos también dando cursos de certificación para organizaciones, porque es la forma de contribuir de esta manera, compartir los conocimientos que uno ha ido adquiriendo para que esto se vuelva más dinámico
para que la gente sepa y los asesores que tengan que asistir a otras personas lo hagan de la mejor manera posible en la parte de los conocimientos de lo que es la seguridad actual en México. Aquí yo siempre he dicho que en ocasiones la presencia de extranjeros en la parte de la seguridad es única y exclusivamente para querer cobrar parte del vasto presupuesto de seguridad que hay, pero no para que nos vengan a enseñar, no para que nos vengan a solucionar el problema, sino para llevarse los recursos que muchos de los especialistas en México podrían tener, salvo que digan que uno no es profeta en su propia tierra, pero tenemos elementos para poder disminuir, tenemos autoridades también con las cuales poder darles ese beneficio de duda de que son autoridades que nos pueden ayudar. Así es. Bien, mis queridos amigos, él es Max Morales, como les comenté, un asesor en seguridad, que ustedes pueden contactarlo para cualquier consultoría, asesoría, sin temor, ahora sí, como dice, sin compromiso, para que ustedes vean sus vastos conocimientos, sus referencias, sus contactos que él tiene y tú puedas trabajar de una manera tranquila para que tu empresa siga ganando el liderazgo que buscas. Soy Gildardo Aventaño, nos vemos la próxima semana en Líderes en Acción. Extraordinaria semana. Hasta pronto. Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entre